tal? Mi nombre es Valeria García Álvarez. Bienvenidos a nuestro podcast titulado Utopías y Distopías en la Cultura Popular. El día de hoy me encuentro con mi compañera. Hola, mi nombre es Noemi de los Santos Méndez y estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, para iniciar con nuestro tema, pues quisiera preguntarte qué es para ti el término utopía. Bueno, el término utopía se entiende como un lugar imaginario en donde logra alcanzar la perfección, en este caso refiriéndome a una sociedad. Por el contrario, el término distopía se entiende como un lugar feo, o sea, un lugar desastroso donde las condiciones de vida son miserables, se caracteriza por existir la pobreza, por existir la violencia, enfermedades, etc. Ok, perfecto. Por eso, nuestra fascinación por las utopías y distopías en el futuro o actualmente refleja lo que es una profunda necesidad de entender y reflexionar sobre nuestro presente o algunas posibilidades en nuestro futuro. Estas narrativas nos ofrecen cómo explorar las consecuencias de alguna de nuestras acciones. Es por eso que nos cuestionamos a veces lo que puede ser real o lo que puede llegar a ser imaginario. Claro, y la curiosidad humana siempre de poder explorar lo que no se conoce, ya que estos dos términos, digamos que no se han logrado alcanzar, solamente los hemos logrado ver a través de películas, juegos, novelas, entre otros medios. Ahora, ¿qué sería de nosotros vivir en uno de estos dos mundos? ¿No te lo has preguntado, Sandra? Pues realmente no, siento que pues más allá de eso, para mí las utopías o distopías es algo que me puede llegar a parecer algo como imposible de suceder, porque pues las utopías son como para mí algo más como vivir en un cuento de hadas que realmente no existe. Y pues las distopías, pues realmente actualmente sí hay cosas que pues como existe la pobreza, sí hay contaminación y todo, pero siento que como que está equilibrado, ¿no? O sea, a veces vemos lo positivo de la vida, pero también hay cosas que son lo contrario. Sí, o sea, y estos, bueno, al referirnos a esos dos términos, pues nos ofrece prácticamente lo que queremos o lo que nos refleja son como los miedos y también los sueños que como seres humanos logramos y aspiramos, ¿no? Bueno, obviamente no logramos aspirar a un mundo distópico que sería pues algo feo, ¿no? Una catástrofe, algo... Claro, exactamente. Pero pues sí se reflejan en ellos como esos temores, ¿no? Esos miedos que cuando nos hablan tipo de que, bueno, el fin del mundo o inclusive cuando se presentó la pandemia, como la gente se empieza, o sea, a asustar, le da miedo. Pues como dices, en ese momento vivíamos en un mundo distópico, ¿no? Porque todos estábamos encerrados, no podíamos salir, claro, y vivíamos con esa incertidumbre de si salgo a la calle me puedo morir. O sea, solamente por una enfermedad que surgió en un lugar y de ahí fue mundialmente. Entonces era como de, pues empezamos a creer de que ya era el fin del mundo porque no veías a nadie en las calles, en una contingencia en la que no había nadie, o sea, era y como, o sea, la muerte de las personas era de que día tras día y se iban multiplicando los números. Entonces, eso fue un claro ejemplo de distopía. Pero mencionar cómo empieza el término utopía. Este se dio origen en el libro Utopía, justamente escrito por Thomas More en 1516, en el que él describe una sociedad ideal y perfecta en la isla Utopía. Es importante destacar que el término utopía proviene del griego outopus, me parece, y que significa lugar que no existe, porque honestamente, o sea, realmente llegar a alcanzarlo, como lo hemos descrito, sí es muy difícil. Sí, como te decía, como un lugar imaginario, ¿no? Pues no. En su libro, More describe la sociedad comunal y racionalmente organizada en que los bienes y las propiedades son de propiedad colectiva, o sea, en conjunto. En esta sociedad las personas viven en paz, en felicidad, vivas y con justicia, ¿no? Debido a que su tiempo lo abarcan leyendo o haciendo actividades como la lectura, el arte, entre esas cosas. Y la igualdad y la justicia son los valores fundamentales por los que viven estas sociedades. Por lo que la visión de Thomas More en su obra ofrece una serie de características que hacen en conjunto lo que es la utopía, que es una sociedad justa y pues equitativa. Pero, y tú, bueno, o sea, por ejemplo, dices tú que entonces, o sea, en este mundo las personas ocupan su tiempo para leer, hacer alguna actividad deportiva, etcétera. Pero actualmente, o sea, hay personas que también ocupan para eso. ¿Por qué crees que no hemos llegado a alcanzar como ese término en la sociedad?
porque es algo que actualmente no hay valores, no se inculcan esos valores de lectura, por lo que decíamos del uso de las tecnologías, de otras cosas que para las personas dicen es mi prioridad, ¿no? Pero realmente claro. es lo que nos hace ser una sociedad ni utópica ni distópica. Estamos en un estadio medio en el que pues tampoco estamos en una catástrofe, pero tampoco somos la sociedad perfecta, ¿no? De que pues no vivimos en un mundo en el que tenemos otras prioridades que no son las correctas. Sí, supongo porque al final lo que uno consume es como lo que es, ¿no? O sea, si consumes libros de autoayuda, de crecimiento personal, pues eso vas a intentar hacer en tu vida. Bueno, el término distopía se le atribuye a un político llamado John Stuart Mill, el cual lo usó como por primera vez en un parlamento que dio en 1968. Esta palabra no se había considerado en la Real Academia Española, o sea, como que la gente lo ocupaba, pero no era como una palabra que ya existiera, ¿no? Tipo como haya, ¿no? Que no tiene significado como tal, sino que la no utiliza es, la pero gente. la gente lo ocupa. Pero pues ajá, entonces ponte tú que esta palabra luego, pues, supongo que la gente la empezó a ocupar más y más y fue como, bueno, vamos a ponerla como una palabra que sí existe, ¿no? Y luego fue incluida por un escritor llamado José María Merino, que es donde la describió como una sociedad en la cual se rige bajo una serie de rasgos negativos. Y de ahí, a partir de ese momento, numerosos escritores a lo largo de la historia pues han plasmado, como te decía, en sus novelas y en otros medios esta palabra. Un ejemplo de ello fue George Orwell en su novela 1984 y también una novela llamada Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en donde muestra una sociedad distópica. Claro, en esta sociedad distópica en la que él hablaba era una sociedad imaginaria en donde era gobernada por un poder totalitario que funcionaba como si fuera una dictadura en donde los ciudadanos lo apreciaban. Las distopías que fueron creadas por estos dos autores han servido de advertencia sobre posibles futuros sombríos. Aunque estos relatos son ficticios, varios de sus elementos pueden identificarse en la sociedad actual. Por ejemplo, en El Mundo Feliz, la sociedad está obsesionada con el consumo y el placer inmediato. Hoy la cultura del consumo es promovida por el marketing y la publicidad, alentando a las personas para adquirir productos, para comprarlas y consumir más. Y muchas veces esto puede llegar a beneficiar, pero también a contaminar el ambiente incluso. Por otro lado, en 1984, así se llama la novela, se refleja cómo los ciudadanos eran vigilados constantemente por telepantallas. Hoy en día la vigilancia masiva se ve mediante cámaras puestas en los celulares, en las tablets, etcétera, rastreos en línea y monitoreo de datos personales. Bueno, a lo largo de la historia, numerosos filósofos han explorado las implicaciones de utopía y distopía en sus obras. Estos conceptos han sido muy utilizados para cuestionar las culturas, estructuras y políticas existentes actualmente y imaginar posibles alternativas. La imaginación se convierte en una herramienta poderosa para el análisis de estos dos términos, ya que al imaginar una sociedad ideal podemos visualizar un mundo en el cual existe la justicia, la libertad, entre otros pilares que son fundamentales para poder lograr una sociedad perfecta. Pero también nos permite cuestionarnos sobre las estructuras existentes y buscar formas de mejorar nuestra realidad. Explorar sociedades distópicas nos permite identificar los peligros y desafíos que podrían surgir si no tomamos las medidas adecuadas. Exacto, otro ejemplo famoso en donde hay una sociedad ideal es la República del filósofo Platón, en la que los filósofos gobernantes establecen un orden justo y armonioso. Esta es una obra famosa y maestra filosófica donde nos invita a reflexionar sobre la naturaleza, la justicia y el papel que tienen los líderes en la sociedad. Asimismo podemos mencionar la utopía narcisista. Karl Marx imaginó la sociedad como escribir en sus banderas, donde decía que de cada cual según sus capacidades, a cada cual serían sus necesidades. Era comunismo porque suprimió a la propiedad privada del capital. Era científico porque no se inspiraba en silenciosas fantasías utópicas y comunistas.
sino se fundamenta en la ciencia y en el materialismo histórico o filosofía materialista, que era aplicada en la historia. Esa ciencia y esa filosofía revelaban que la historia estaba gobernada por leyes que inevitablemente exigían maleficios sobre una sociedad capitalista y sustituirían beneficios en una sociedad comunista. Por otro lado, un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, él decía que este término lo que provocaba era limitar que las personas pudieran lograr el verdadero potencial y realidad. Digamos que era como decirte que usar el término, pensar que todo estábamos pensando en cosas negativas en vez de poder alcanzar pues esas metas o lo que el ser humano es capaz de lograr. Por eso él invitaba a abrazar y a poder, digamos, continuar y hacer lo posible por superar estos límites y poder llegar a una sociedad pues relativamente perfecta. Y su crítica nos ayuda a reconsiderar la vida utópica y a buscar una vida auténtica, una vida la cual pues pueda ser benéfica para todas las personas. Actualmente las utopías y distopías son temas recurrentes a la popularidad, ya que se ven reflejados en el cine y la literatura. Ambos conceptos exploran visiones externas de la sociedad, ya sea de forma ideal, o sea, la utopía, o en su peor forma, que es la distopía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las utopías y distopías reflejadas en el medio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver películas y series distópicas. Me gusta mucho, por ejemplo, la saga de Maze Runner, que es una saga de tres películas, en la cual habla sobre una pandemia en la cual las personas se convierten en zombies. Se da durante 3 películas y refleja cómo el miedo de las personas al ver cómo se encuentra el mundo y cómo buscan sentirse seguros y hacen lo posible para, sin importar qué, hacen lo posible para poder estar bien ellos mismos. Otro ejemplo es la serie de Los 100, que es mi serie favorita, que trata sobre cómo el mundo, cómo es una serie posapocalíptica prácticamente, donde ya el mundo se termina por diversos motivos y cómo los seres humanos al llegar a la Tierra se enfrentan ante diversos desafíos, como por ejemplo pues de que el planeta no está adecuado o no está en las condiciones necesarias para que ellos puedan vivir. También enfermedades virales, falta de comida, el clima. Uno de los problemas que más se presenta es que porque prácticamente se basa en que son personas que viven en el espacio, entonces ellos buscan la manera de sobrevivir en la Tierra porque al pasar muchísimos años pues no saben qué hacer al llegar a la Tierra porque están acostumbrados a un estilo de vida diferente en el planeta. Y se cuestiona mucho sobre el cambio climático. Creo que es la problemática que más se da a relucir en esta serie, el cómo ellos logran sobrevivir. Y la verdad no se aleja mucho de la realidad. Si nosotros continuamos con nuestra falta de educación ambiental y haciendo cosas que provocan la destrucción del planeta, muy probablemente terminemos de esta forma, con fuertes olas de calor, inundaciones, etc. E inclusive hoy en día se pueden ver como en otros lugares del mundo se encuentran personas que viven con climas catastróficos. Y de bajos recursos también. También de bajo, claro. Incluso, o sea, aunque veamos películas distópicas que me dices que te gustan, es también ver una forma de lo que podría llegarnos a pasar a nosotros. Yo sé que a veces puede ser como un mundo imaginario que digas no te puede pasar, pero realmente sí. Porque, como decías, incluso ya estamos en ese proceso, ¿no? En el que todavía no concientizamos el hecho de los errores que a veces cometemos, incluso con el medio ambiente, cuando contaminamos, y eso no nos podemos pensar que en tan poco tiempo realmente sí podría acabarse nuestro planeta, ¿no? Porque estamos acabando con él. ¿Tú conoces alguna literatura utópica? Pues literatura, bueno, justamente de esta serie Los 100 existe como su saga de libros en la que pues prácticamente abordan la misma problemática, y también la película de Maze Runner tiene su saga de libros. Otra literatura que yo conozca,
Pues no me acuerdo, ahorita no me acuerdo. ¿Tú? Hay una que se llama Utopía de Tomás Moro, que es la que mencionábamos hace rato. Este libro dio el nombre al género y, pues como decíamos, describe una sociedad ideal de una isla ficticia donde las personas viven pues en paz, en tranquilidad, armonía y sobre todo justicia. ¿Tú crees que podríamos llegar a vivir en un mundo así? Pues es que yo considero, tal cual como se muestra en las películas, siento que sería algo muy imposible, ya que, por ejemplo, las personas de los años antes de que fueran los 2000 pensaban que actualmente ya viviríamos en un mundo justo así, donde la tecnología estuviera súper avanzada. Y si bien en muchos países ya más desarrollados se encuentran o están un poco más cerca de alcanzar un mundo utópico, pues realmente en otros países están muy lejos de alcanzarlo, porque pues sí hay muchísima falta de recursos, entre otras cosas. Claro. También hay películas, como ya decía, distópicas y utópicas. ¿Qué lecciones podemos aprender de las utopías y distopías representadas en la cultura popular? Pues yo creo que podríamos concientizar, ¿no? O sea, si nosotros, ¿para qué esperar a verlo con nuestros propios ojos y vivirlo? O sea, poder vivir una catástrofe o ese tipo de cosas, si prácticamente las pantallas, el cine nos los da a mostrar. Y realmente creo que justo para esto sirve eso, para que nosotros podamos ver cómo podemos llegar a terminar. Ahora, si queremos vivir en una sociedad utópica, tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de nuestro granito de arena. Sabemos que hay diversas formas de poder concientizar a la gente, porque yo creo que uno de los problemas más presentes o más fuertes actualmente es sobre la contaminación y el medio ambiente, como las variaciones de los climas en lugares, por ejemplo, donde nunca hubo calor, ahorita hay calor, y lugares donde nunca hubo frío, ahorita hay frío. O sea, inclusive aquí actualmente donde vivimos, pues es un estado del cual estuvimos en primavera con unas temperaturas muy altas. O sea, eran cosas de que la gente le daba insolación, muchos desmayos y deshidratación, y realmente, o sea, tú te ponías una sombrilla o te ponías bloqueador y tú sentías como el sol como que te traspasaba la piel, no te sentías a gusto. O sea, tú te bañabas. Eso fue un problema a mí pasado, o sea, de que me quería bañar para refrescarme y el agua estaba hirviendo, de verdad, sin exagerar, el agua estaba hirviendo. Entonces pues ya empezamos a vivir estas cosas, y para qué esperar que se ponga peor. O sea, ya que definitivamente, pues no sé, ya ni siquiera nos podamos bañar porque el agua esté a temperaturas más altas. ¿Tú crees que estando en un mundo distópico podamos llegar a convertirnos en una sociedad utópica? Porque supongo que ahorita estamos viviendo en esos momentos en los pues, que pues, la persona aunque no entiende, claro, ese concepto. Claro, no lo entienden porque siento que viven en ignorancia. O sea, porque lo ven muy lejano, pero lo que no saben es que realmente no está lejano. O sea, es un futuro el cual podemos llegar a vivir. Bueno, estas narrativas no solo entretienen, sino que también desafían a los espectadores y lectores a pensar más profundamente sobre lo que es la naturaleza y la sociedad y lo que podría ser el destino de la humanidad. Ahora te pregunto, ¿conoces algunas otras obras, literaturas e incluso videojuegos donde se plasmen la utopía y la distopía? Bueno, siento que conozco más películas distópicas. La verdad, películas utópicas es que casi no, pero bueno, hablando un poco más de la distopía, está una película que se llama Guerra Mundial Z, otra que se llama El Tren a Busan. Esa es una película que se da en el Medio Oriente, en el país de Corea del Sur, en donde se inicia una enfermedad, pero una contaminación, una negligencia de una persona, si no mal recuerdo. Y pues se ve como la gente, los efectos visuales son increíbles, te recomiendo que la veas, está muy, muy buena. Pues prácticamente, te digo, o sea, es una enfermedad, lo que conocemos como los zombies. Y te digo, yo siento que eso sí puede llegar a pasar. O sea, ¿tú piensas que los zombies, o sea, sí existen o sí van a existir en ese momento? Para ser sincera, no. Es como la pregunta de los aliens. Pues es que jamás los he visto, he presenciado, entonces no puedo decir si existen o no. Pero siento que no
precisamente los zombies, pero sí enfermedades que pueden llegar a ocasionarnos pues la muerte a la mayoría de las personas, como decimos hace rato, por ejemplo lo de la pandemia, que es un ejemplo claro de eso. Es lo que a veces también se plasma en las películas, que pueden ser, no sé, incluso personas infectadas por una enfermedad que ocasionan que más personas pues, sean contagiadas, ¿no? Y que provoquen esa catástrofe, ¿no? Sí, y más allá de enfermedades también hablamos sobre el control que tiene el gobierno con las personas. Un ejemplo muy claro es sobre los Juegos del Hambre. ¿Has visto esta saga? Sí. ¿Te gusta? Sí, no soy fan, pero sí me gusta. Sí, bueno, básicamente esta saga de películas pues habla sobre cómo las diferentes categorías sociales que existen en el mundo y cómo una persona, digamos, de la alta sociedad llega a manipular y a controlar a las personas por cosas tan simples, o sea, por manipulación. O sea, como que usaban a las personas para juegos y para diversión de la gente rica y a cambio de comida, cuando pues no debería ser, ¿no? O sea, la comida es un derecho, justamente eso. Y pues, por otro lado, la utopía. ¿Tú recuerdas alguna película que hable sobre él? Pues básicamente soy más de ver películas como fantasiosas, pues, donde todo termina en un buen final, ¿no? No me gustan las películas que tipo Barbie, ¿no? La verdad. Pero me gusta más ver películas o incluso series donde pues todo es miel sobre hojuelas y pues termina bien, ¿no? No me gusta ver las otras películas. Pero un ejemplo de ello podría ser... me gustan mucho las series coreanas. Las series coreanas que son situaciones más románticas en las que pues las parejas terminan juntas y esas cosas. Pues, para mí eso es un ejemplo de películas utópicas, ¿no? Igual está Tomorrowland. Tomorrowland, pues prácticamente muestran como la vida de una chica, así como tú y yo, ¿no? En la sociedad, y cómo ella con un pin logra ver un mundo utópico, un mundo el cual es súper avanzado, es decir, carros volando, todo se ve súper limpio, y nada de contaminación, casas súper avanzadas, así tecnológicamente, etc. Entonces, bueno, ¿quién no le gustaría vivir en eso, no? O sea, todos queremos vivir en un mundo así, pero muchos pues no hacemos nada. O bueno, no hacemos, sí hacemos, pero no como debería ser. Incluso también hay videojuegos que son distópicos. Por ejemplo, The Last of Us, situado en un mundo posapocalíptico en donde es devastado por una pandemia de hongos. Este juego sigue a dos personajes que luchan por sobrevivir en un entorno hostil y desolado. Explora temas de pérdida, desesperanza y lucha contra estos mismos para poder mantener una humanidad en circunstancias extremas. Ahora, ¿tú cómo crees que influyen los videojuegos en nuestra percepción de los futuros utópicos o distópicos? Pues yo siento que vendría siendo como lo mismo que las películas, o sea, al final el objetivo y la finalidad es lo mismo, o sea, aunque siento que ver como igual como muchos videojuegos o películas utópicas puede llegar como a que te salgas de tu realidad, ¿no? Por eso, no sé, me gusta ver más películas distópicas porque te hacen como ver cómo es la realidad o cómo puede llegar a ser el futuro de las sociedades. Igual otra serie que fue muy conocida hace unos años fue la de, no recuerdo su nombre, pero era de Corea, donde salen las chinitas, donde hay varios juegos y al final los matan. No recuerdo haberla visto. Sí, esta que estuvo muy famosa, pero pues tenía restricción porque estaba muy fuerte. ¿Y más o menos en qué contexto era? Pues era sobre gente pobre o gente que debía muchísimo dinero y una persona rica los hacía jugar diversos juegos y al final el último que ganara, pero eran juegos que prácticamente jugabas con tu vida. ¿Recuerdas el nombre? No es el juego del calamar. El juego del calamar. Ah,
ok, ya, pasa. Sí, eso. Sí, fue muy famosa. Fue muy famoso. Y como a la gente le encantó, o sea, le encantaba. Y pues es algo real. La gente hoy en día se encuentra endeudadísima. Yo creo que harían lo que fuera capaz de conseguir un poco de dinero. Pues sabemos que pues en la actualidad hay muchas desigualdades de diversos ámbitos, o sea, en ámbitos políticos, de derechos. No en todos los países se respetan nuestros derechos, no todos los países son como los llaman, los países que son así son llamados tercermundistas, o sea, y los países como más donde podría decirse que alcanza la utopía se llamados primermundistas, o sea, no todas las personas vivimos en un país primermundista. Aquí, por ejemplo, en México podrías dar algunos ejemplos como de estas características que podrían describir un mundo distópico. Pues como mencionabas hace rato, en el caso del gobierno, el gobierno a veces manipula a las personas por lo que hacen, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Sí. De que hacen que compren sus votos para poder tener a un presidente que pues te promete miles de cosas, pero realmente no va a hacer nada. Claro, y prácticamente esas personas, porque las personas que te hacen comprar tu voto son gente que tiene muchísimo dinero y que pues compran a personas de escasos recursos, gente que quiere tener un poco más de dinero de manera fácil porque pues venden su voto, que es algo que está mal. Y nosotros como sociedad, si realmente queremos cambiar, tenemos que ser justos ante esas situaciones. Se vieron muchos videos y muchos casos donde robaban los votos en las casillas o se perdían, etcétera. O sea, fue todo una catástrofe. Justo con un partido que ya sabemos cuál es, pero fue un partido que no tengamos el punto, pero pues sí, eso hace que también, como decías, nuestro país sea un país tercermundista, porque pues no tenemos esas características de tener cultura, por ejemplo, ambiental, cultura en la sociedad. No ponemos de nuestra parte, entonces es como de que nos dejamos llevar por ideas o cuestiones que nos hacen pensar de diferente manera, pero luego tienen sus consecuencias, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, con lo del gobierno, como les decía. Yo siento que se basa en una convicción. Si tú tienes una convicción y las ganas de poder ayudar, de poder mejorar, yo creo que vas a hacer lo posible por... Es decir, si tienes una botella, o sea, y no tienes un bote de basura, no lo vas y lo tiras al piso. O sea, si realmente tienes esa convicción de querer ayudar, te vas a esperar hasta encontrar un bote de basura. Porque yo siento que sí se ha intentado fomentar, bueno, por ejemplo, en las escuelas, nosotros llevamos unas materias, la materia de ecología, me parece, y de ética, donde justamente ese era el propósito, o sea, fomentar a los estudiantes al cuidado del planeta, de las plantas, de los seres vivos en general, y también sobre la ética ante diversas situaciones. Claro. Sin duda, pues esta es una pregunta compleja y multifacética para todos, en donde las sociedades contemporáneas, o sea, actualmente, presentan una mezcla de características que pueden ser interpretadas tanto como avances hacia una utopía, pero también como señales de ser una sociedad distópica. Por ejemplo, en la salud y en la medicina, en la igualdad y en los derechos, en la educación, en la cultura, en la tecnología e incluso en la comunicación. Ninguna sociedad actual puede ser considerada completamente ni distópica ni utópica. En cambio, cada sociedad contiene sus propios elementos que la hacen utópica o distópica, donde se reflejan complejidades y contradicciones en la condición humana. Todo depende de cómo nos comportemos o cómo pensemos, ¿no? La dirección en la que nos movemos dependerá. Bueno, para concluir, ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Es posible para ti alcanzar una utopía sin caer en una distopía? Pues yo creo que depende, ¿no? O sea, sí podrías llegar a caer si no mantienes un equilibrio que incluya la participación democrática, la justicia social, la adaptación constante y el uso ético en la tecnología, porque realmente la tecnología sí nos podría servir para poder alcanzar esa sociedad perfecta. Aunque sabemos que la perfección absoluta es inalcanzable, pero trabajar por una sociedad más justa, equitativa, más armoniosa, pues yo creo que es una meta que vale 100% la pena conseguir y esforzarse. Claro, la clave está en mantener una vigilancia constante y una disposición de todos para poder, pues, por lo menos
mejorar continuamente la forma en la que vivimos para aprender de nuestros errores y así ajustar el rumbo en el que tomamos y las decisiones, pero siempre y cuando sea necesario, claro. Bueno, es momento de terminar. Agradecemos a los oyentes por su tiempo y agradezco a mi compañera Cielo por invitarme. Gracias.